Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Hola, somos Rafael y Adriana trayéndote la palabra y la enseñanza una vez más. Le queremos dar la gracia a todos los socios y a todas aquellas personas que nos están oyendo, porque ustedes son los que nos permiten seguir llevando el Evangelio a todas las regiones de habla hispana. Estamos muy agradecidos por todo lo que están haciendo y por la gran ayuda que nos están proveyendo para que estas buenas nuevas, esta revolución de llevar el Evangelio de la gracia a todas partes, para que la gente pueda entender que son los amados de Dios, que Dios no los condena, que Dios los quiere, que Él vino y se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros para que podamos tener vida y vida en abundancia. Así que muchísimas gracias, completamente agradecidos tanto Adriana como yo por toda la ayuda que nos están ofreciendo. Y bueno, Adriana, seguimos con el programa de hecho con la serie que venimos enseñando sobre el hablar en lenguas. La oración en el Espíritu. Han sido unas sesiones muy interesantes, de mucha edificación. La gente le está encantando el poder entender, el poder saber, el poder ir a la palabra y entender lo que están leyendo. Y lo más importante es que los está haciendo libre. Los está haciendo libre de tanta religión, de tanta condenación, de no haber utilizado lo que Cristo ha provisto por cada uno de nosotros, el poder utilizar estas armas espirituales que tenemos a nuestra disposición para poder vivir una vida en abundancia, una vida completa, una vida en completa victoria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Adriana está pensando sobre esto y el hablar en lenguas de una manera, yo sé que esto ni se compara, pero se los voy a decir de esta forma porque lo estaba pensando. Es como una persona que come simplemente comida normal, pero después empieza a tomar vitaminas. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el cuerpo o no absorbe todas las vitaminas que la comida le provee, o la comida que está comiendo por ser procesada o por el tipo de comida o la forma de comer no está absorbiendo todas las vitaminas que necesita. Por lo tanto, tiene que tomar vitaminas en cápsulas o algo así, simplemente para que el cuerpo pueda absorber y pueda tener aquella deficiencia que tiene debido a que no lo tiene de otra forma. El orar en lenguas para nosotros es eso, es tomar una super cápsula de supervitaminas para que nosotros podamos utilizar todas las herramientas al máximo, para que podamos tener una vida llena, plena, de paz, de tranquilidad, sabiendo de que estamos orando la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es, Rafael, y habíamos quedado en nuestro programa pasado que dice la palabra que el que ora en lenguas, pues le ora a Dios y nadie entiende. Y nos dice 1 Corintios 14:2, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Miren la palabra, misterios. La palabra nos está diciendo que alguien cuando habla en lenguas habla misterios, cosas que usted no conoce y que Dios no quiere ni que usted conozca muchas veces para que no se preocupe. Usted se imagina uno a toda hora, Rafael, saber qué son los peligros que está atravesando uno o las personas que uno ama, o por las personas de la iglesia, o las personas que uno conoce, o por otra gente que uno no conoce. En el momento en que uno está orando, estar uno con pleno conocimiento de todo eso. Rafael, yo creo que uno viviría estresado, pienso, por lo menos yo, porque yo sufro con el sufrimiento del otro. A mí me duele lo que le pasa a la gente. Yo veo lo que pasa o por televisión o con amigos o con conocidos o familiares o lo que sea, a uno le duele. Imagínate Dios, gracias a Dios que Él es Dios, que Él es el sabio, el omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe, Rafael.
y que Él es el que puede contener ese poder, Rafael, de paciencia, de poder, de ayuda que Él tiene a su disposición, todos estos ángeles que ha puesto a nuestra disposición también, Rafael, y saber que Él con nosotros es a la vez tan paciente y tan protector. Y saber que cuando nosotros podemos orar en lengua, nos dice la palabra, ora misterios. Nosotros estamos orando por nuestra vida, dice que la palabra que nos edificamos a nosotros mismos. O sea, oramos por nosotros, oramos como intercesores, por otros, por personas que conocemos o que no conocemos también, y que Dios necesita que estemos orando en ese momento por eso. ¿Sabes una cosa, Adriana? Perdona que te interrumpa, pero la gente se preguntará esto. ¿Por qué Dios necesita que nosotros oremos para que Él pueda intervenir? Es algo que realmente, si lo pones a pensar, piénsalo de esta forma. La autoridad del hombre, la autoridad en la tierra ha sido dada al hombre. Por lo tanto, para Dios poder actuar en la tierra, necesita al hombre. Claro. Dios nos necesita a nosotros de la misma manera como nosotros necesitamos a Dios. Dios, para poder actuar en la tierra, alguien tiene que orar. Alguien le tiene que dar acceso a Dios para poder actuar en la tierra. Es por eso que cuando estamos diciendo para que Dios, alguien tiene que orar para que Dios actúe, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Para que Dios pueda actuar, para que Dios pueda intervenir en los affairs, ¿cómo se llama? En los asuntos del hombre, el hombre tiene que darle acceso a Dios. Y la gente dirá, sí, ¿cómo así? ¿Y él por qué no lo hace solo? Sí, entonces porque Jesucristo dijo, id y predicar. Porque sin que la palabra ponga la predicación, sin que la persona ponga la predicación, sin que se diga el evangelio, Dios no puede salvar. Sí, exacto. Si la gente no pone fe en lo que se ha hablado. Claro. Ahora, si yo no hablo la palabra de Dios en la tierra, Él no puede actuar. Si no hubiera sido dada la orden de Jesucristo, vayan y prediquen. Claro, porque date cuenta que los ángeles no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido dada al hombre, no a los ángeles. Por otra parte, hubiese sido mucho más sencillo, y te aseguro que si Dios hace esto, se salva todo el mundo. Si Dios pegara un grito desde los cielos diciendo, yo soy Dios, crean en mí y sean salvos, todo el mundo simplemente en simplemente esa manifestación de Dios a ese nivel. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no puede? Porque Él estableció ciertas leyes en las cuales él al presentar esas leyes lo afectan a Él también. Y la autoridad ha sido dada al hombre. Es por ello que en la tierra el que tiene la autoridad es el hombre. Y cuando nosotros oramos, lo que le estamos haciendo es dándole permiso o acceso, digámoslo así mejor, acceso a Dios. A la intervención divina de Dios. Exactamente. Es por eso que es importante que nosotros estemos orando. Si nosotros no estamos orando, no hay intervención divina, porque el hombre es el que tiene la autoridad legal en esta tierra. Correcto. Y nosotros, como seres humanos con carne y con cuerpo, las personas que tienen cuerpos son los que tienen autoridad para hablar en la tierra. Por lo tanto, si nosotros como hijos de Dios no utilizamos nuestro cuerpito y nuestra lengüita para soltar la palabra de Dios que es espiritual, entonces no puede actuar, ya que no tuvo una autoridad legal que lo autorizara. Exactamente. Entonces, estábamos diciendo que hablamos misterios, como nos dice 1 Corintios 14:2, que nos dice que el que habla en lenguas por el Espíritu habla misterios. Estábamos diciendo que orábamos ya fuera por nosotros mismos u orábamos por otras personas en intercesión. Y estábamos diciendo también que no teníamos por qué saber todo lo que orábamos, porque si lo supiéramos, entonces viviríamos yo les decía, por lo menos yo viviría estresada. Si a toda hora yo supiera que este se va a caer, que este se va a accidentar, que a este lo van a robar, que a aquel lo quieren secuestrar, que imagínate la cantidad de peligros, Rafael, en el que estamos expuestos en esta tierra, porque el mundo de las tinieblas está acá, y el mundo de las tinieblas viene a robar, matar y destruir. Esa es su misión de Satanás, destruirnos. Y si el mundo de la luz no estuviera,
Si el mundo de la luz, si Jesucristo no nos hubiera dejado a nosotros unas armas poderosísimas como la armadura de Dios, dime cómo nos defendemos nosotros contra el enemigo que nos dice la palabra que está buscando devorarnos constantemente. Por eso el orar en lenguas, primero que todo, que sea en lenguas, yo le agradezco a Dios. Que sea en lenguas y que mi entendimiento no lo sepa, porque me permite estar en completo reposo y tranquilidad, sabiendo que Él está ocupado de mis asuntos, solucionando mis asuntos. Mucha gente, Rafael, le da gracias a Dios cuando, por ejemplo, están en una esquina y viene un carro a millón y casi lo chocan, o mejor dicho, o se chocaron, pero no se mataron en un accidente que prácticamente daba pérdida total del carro. Entonces la gente dice, uy, gracias a Dios hoy me salvé, que es cierto. Pero ¿qué me dice usted de todas las que se ha salvado que usted ni siquiera supo que estaba en peligro? Exactamente. Eso a la gente no le gusta pensarlo, o ni siquiera lo agradece porque piensa que solo debe agradecer de lo que es evidente. Pero ¿qué de lo que no es evidente? ¿Qué del malhechor que estaba detrás de usted y que de alguna manera el malhechor no lo alcanzó? ¿Qué del accidente que estaba planeado por usted para el mundo de las tinieblas y que usted normal llegó a la casa diciendo, ay, tan bueno el helado que nos comimos hoy, y ni se dio cuenta de lo que el mundo de las tinieblas tenía planeado? Adriana, ¿cuántas veces nosotros en las autopistas o en la carretera han habido accidentes que han pasado justo delante, media milla antes de donde está uno, y uno se pregunta si la luz no me hubiese cogido en la calle anterior, o si la persona no se me hubiese atravesado, que me tuvo que frenar un poco, hubiese estado en ese sitio, en ese momento? ¿Cuántas veces cosas que pasan que realmente, si las ponemos a analizar, pensaría, wow, eso me hubiese pasado a mí? Yo, de hecho, te puedo decir, no es que hayan sido muchísimas, pero sé por lo menos de 2 o 3 veces que en autopistas y en carreteras, por la gracia de Dios, no me han chocado. Y eso yo estoy seguro que alguien ha tenido que orar, alguna intervención divina tuvo que haber pasado para que eso no hubiese pasado, porque de una manera, pensándolo, analizando lo que pasó, humanamente eso fue por la gracia de Dios. Rafael, tú me dices de esas que te diste cuenta, claro, pero yo quiero insistir. Las que no nos damos cuenta. Las que no nos damos cuenta, Rafael. Que nosotros deberíamos vivir en estado de gratitud constante, dando gracias a Dios por todo. ¿Cuántos días? Porque la palabra dice que Dios nos libra del día malo. Como quien dice, hay días muy buenos. Mira que nos dice la palabra, Dios nos libra del día malo. O sea, sí, va a haber un día malo o aquí por allá, pero la bendición de Dios está para mantenernos en días, plural, buenos, bendecidos, lleno de su favor, lleno de su gracia. ¿Y cuántas veces uno, Rafael, ha sido librado de las planeaciones del mundo de las tinieblas en contra de uno, en contra de la familia de uno, en contra de los amigos de la iglesia, de los que uno conoce, y la gente simplemente llega a la casa, como te decía ahora, como pensando, un día más en que los ángeles de Dios estuvieron actuando a su favor gracias a las oraciones que permitían la intervención divina de Dios para su protección y para la protección de la gente por la que usted está orando o que Dios puso en usted orar. Porque si uno se va a poner a orar, digamos, en nuestro entendimiento, uno ora con el entendimiento de lo que uno sabe. Pero como les digo, el entendimiento de uno es limitado. Pero ¿qué de la persona que vive en la Conchinchina que Dios necesita que oren por ella? Claro. O de la persona que usted no conoce, que vive en la Patagonia y que en ese momento necesita oración esa persona por una intervención. Entonces, nuestro lenguaje espiritual no es egoísta. Nuestro lenguaje no solo ora por nuestro finito, sino por lo que no conocemos. Por eso la palabra dice, ora misterios. Y de nuevo lo reitero, le doy gracias a Dios, Rafael, de no entender mi oración en lenguas, porque sé que por la oración en lenguas uno ora maravillas y magnifica a Dios y se edifica a sí mismo.
pero también sé que la oración en lenguas ora misterios. Y yo prefiero que se mantengan misterios para mí. Prefiero que no saber ciertas cosas y mantener relajada y en paz, dándole gracias a Dios por su protección y que sé que sus ángeles y que el bien y la misericordia nos está siguiendo todos los días de nuestra vida, a tener conciencia de los peligros constantes. Eso no. Entonces, cuando la palabra nos dice de que hable el que habla en lenguas en capítulo 14, 13, poder interpretarla. También cuando usted ora en lenguas, como dice la palabra que se edifica a sí mismo, usted está haciendo descargas de sabiduría a su mente. Uno en la mente de uno, como nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, nosotros no somos ni los inteligentes, ni los superdotados, ni los llenos de conocimiento. No, la gracia de Dios en nosotros permite el tener las soluciones y las sabidurías para el momento acertado. Pero eso no sería posible sin la oración en lenguas. Les quería contar a ustedes, que lo había contado ya una vez, pero me parece muy, muy, muy al punto. Cuando Rafael estaba tomando las clases de aviación, estaba preparándose para su examen de piloto, y ustedes saben que él está encargado del Ministerio Blaze, como también tiene a su cargo de diferentes compañías seculares. Por lo tanto, estudiar para piloto no es que le quedara mucho tiempo para hacerlo. Él fue el que entró dentro de un grupo como de 20 personas y de hecho fue el único que se graduó de su clase, a pesar de que los otros no tenían ni trabajos muchos, solo estaban dedicados a aviación y aún así no pasaban. Entonces dirán, uy, Rafael, tú sí eres muy inteligente. Y no se trata de eso. Se trata de que contamos con el favor y con la gracia de Dios para darnos una manifestación sobrenatural de cosas que nosotros en nuestra mente no podríamos llevar común y corriente. Rafael solía citar un versículo de la Biblia que era: Dios me hace más sabio que mis maestros. La sabiduría de Dios está en mí, tengo la mente de Cristo. Y de aquí a la clase de piloto donde él iba es 1 hora en auto, y él siempre se iba orando en lenguas y venía regresando en lenguas. Nosotros tenemos como disciplina en nuestra vida orar en lenguas. Nosotros no vemos mucha televisión o no escuchamos música. Si ustedes me preguntan por cantantes hoy en día, ¿cuáles son los famosos? Pues no tengo tiempo. No tengo tiempo. Hay unas músicas que son agradables y unos ritmos agradables, pero no tengo tiempo porque yo prefiero estar concentrada como en las cosas de Dios. O orando en lenguas. Si voy en un viaje largo, prefiero irme orando en lenguas, teniendo comunión con Dios, sabiendo la descarga que estoy haciendo de sabiduría para mi vida. Me interesa más la sabiduría de Dios y la inteligencia de mi vida. Y Rafael y yo somos muy disciplinados en esto. Y este día que tenía él su examen de piloto, el instructor, en una de las maniobras de vuelo que estaban haciendo, le dijo a Rafael: haga tal cosa. Rafael, cuéntanos qué fue lo que te dijo, y tú empezaste a mover todos los botones. Sí, durante el examen, pues estábamos haciendo las maniobras que era requerimiento para esa parte, para ese examen, y las hicimos y todo eso. Y entonces él al final pues me dijo: haz esta maniobra. Y yo sabía a lo que se refería, pero la verdad es que no era una maniobra que era requerida por lo que estábamos haciendo, ni tampoco es una maniobra que ya le habíamos practicado nada. Ni estudiado. Entonces, simplemente lo hizo así como a ver cómo iba yo a reaccionar, porque estábamos en esos exámenes pues un poco tensa y un poco estresantes ese tipo de exámenes. Y simplemente lo hizo para ver qué tipo de reacción iba a tener yo en una situación en la cual no sabía qué hacer. Ese era el punto. Porque muchas veces la persona dice: ¿pero qué tiene que ver? Bueno, en un auto tú puedes frenar, ponerte a un lado, pensar y ya está. Pero el avión no lo puede frenar. El avión no simplemente te paras y frenas y déjame pensar. El avión tiene que seguir volando. Uh-huh. Entonces la situación es un poquito más estresante, y más cuando te presentas en situaciones que tú no sabes qué hacer. Entonces, cuando me dijo eso, yo simplemente pues seguía hice la maniobra y requería una cantidad de ajustes en el avión, de velocidad, de altitudes y cambios desde el punto de vista de la aerodinámica para poder hacer esta maniobra, y lo hice
como debía haberse hecho. Como si lo supieras. Sí, y él me preguntó, ¿y cómo sabías tú hacer eso? Y yo le dije, pues no sé, pero se hace así. Entonces él me preguntó, pero si es algo que no habíamos hecho, algo que tú no deberías saber realmente. Y lo supe hacer. ¿Por qué? Porque la palabra, como tú lo has dicho, Adriana, dice que cuando uno ora en lengua está orando misterios. Y en esta situación el Espíritu Santo tiene todo el conocimiento de todas las maniobras que tenía que haber hecho y simplemente ese conocimiento me fue transferido. O sea, el Espíritu Santo sabe manejar un Boeing 777, no sé los números, o un Diamond 40, o el Espíritu Santo sabe manejar todo. O sea, Dios es el conocimiento total. Y en este específico avión en el que Rafael iba, él hizo algo que no tenía por qué saber porque nunca lo había estudiado. Entonces dígame él cómo es capaz de oprimir todos los botones que tenía que oprimir y todas las palancas que tenía que subir y bajar, que el instructor quedó con la boca abierta diciéndole, usted señor, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué? Porque había ocurrido una descarga del mundo de la espiritual, de la mente de Cristo a la mente natural de Rafael. Porque aunque en el espíritu conocemos todas las cosas, en nuestra mente natural no conocemos todas las cosas. Pero lo que hace en lenguas es darnos la descarga. Y cuando usted ora por la interpretación de las lenguas, no significa que usted va a decir en español lo que acabo de orar. No, significa que en el momento adecuado usted va a tener la solución por lo cual estuvo orando en avanzada. Exactamente. Entonces la gente muchas veces cree que la interpretación es saber en español que oró, y como les dije, usted no tiene por qué saber que oró, porque si supiera que oró, muchas veces usted no quisiera saber. Lo que usted sí necesita es tener la sabiduría de Dios en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada o en la circunstancia adecuada, que usted la sabiduría de Dios la pueda sacar. Que usted mismo diga, ¿y yo cómo supe esto? Sí. ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios está en usted y se ha disciplinado en hablar en lenguas. Por lo tanto, la descarga que usted ha hecho en el mundo natural con las palabras puras que ha dicho de su espíritu, lo ha llevado a usted a tener un conocimiento sobrenatural que de otra manera sería imposible que lo tuviera. Exactamente, y Adriana, la gente se pensará, bueno, eso fue en esa situación especial, pero también en el día a día eso es lo que hacemos. Adriana y yo volamos muy frecuentemente por Estados Unidos en nuestro avión, y yo no soy piloto profesional. ¿En qué sentido? Que yo no vuelo para las aerolíneas, sino simplemente somos lo que aquí se llama un piloto privado. Y volamos nosotros mismos. Pero el espacio aéreo en Estados Unidos es muy, muy complejo. Y las mismas leyes que aplican para mí son las mismas que aplican para una aerolínea. Exactamente las mismas. Entonces yo tengo que tener ese conocimiento. Bueno, cuando volamos, una de las cosas que yo siempre hago también es orar en lenguas. ¿Para qué? Para estar atento, para estar diligente, para estar preparado, para que el Espíritu Santo me ayude a mí en manejar el espacio aéreo en el cual voy a estar volando el día que esté volando. Entonces eso es algo que se llama ser proactivo. En otras palabras, si sé que me voy a enfrentar a estas situaciones, me preparo espiritualmente para que el Espíritu Santo me ayude a manejar todas estas situaciones a las cuales me voy a enfrentar. En la parte de los negocios es lo mismo. Hago transacciones diariamente, tengo negocios, tengo oportunidades, tengo situaciones en las cuales si oro en lengua continuamente estoy preparado para tener la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy orando misterios. Estoy orando situaciones, estoy orando alternativas, estoy orando conexiones, estoy orando situaciones, estoy orando la perfecta voluntad de Dios para mi vida en cualquier sea la situación a la que me esté enfrentando. Así es, Rafael, ¿te imaginas todos los beneficios que nosotros tenemos por el orar en lenguas? Por eso Pablo nos decía en 1 Corintios 14, porque si yo oro en lengua, en 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Por favor, cuando yo digo orar en lenguas, noten cómo la palabra pone orar en el espíritu y orando en lenguas intercambiablemente. Cada vez eso, que ustedes lean oren en el espíritu, como decía Efesios, significa orar en lenguas. Simplemente está comprobado, se los acabo de leer, 1 Corintios 14:14 y 1 14:15, cómo intercambian la palabra. Entonces dice el 15 que puedes orar en el espíritu,
pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mira cómo uno puede cantar en lenguas. Yo tengo voz de tarro, pues horrible, pero cuando canto en lenguas. Ujú. Me parece, y me salen las canciones hasta lo más de bonitas. Yo, ay, ve tan bonita esta melodía. El 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo diría el amén a tu acción de gracias? Porque no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Miren pues, cuando uno está con otra persona, uno no le va a empezar a hablar a la otra persona en lenguas. Claro. ¿Por qué? Porque no va a entender ni papa. Uno ora en lenguas, uno con Dios. Porque o en una asamblea en una congregación todos estamos orando en lenguas a Dios, orando misterios o cantando en el Espíritu, pero es una oración mancomunada de todos que estamos descargando la sabiduría de Dios. Pero yo no me voy a sentar delante de otro a hablarle en lenguas para que el otro diga, y este que está diciendo y no sabe ni papa. Exactamente. No De está hecho, edificando a la otra persona para nada. el versículo 19 te lo explica. Dice el 17, digamos el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Observa esto también, Rafael. Dice que tú das gracias cuando oras en lenguas. O sea, es que es una cantidad de beneficios y otro es dar gracias perfectas. Vamos al 18. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Este es Pablo diciéndole, yo doy gracias a Dios que me he disciplinado mucho más que ustedes. A lo mejor entiendo más que ustedes y por eso me he disciplinado más que ustedes. Pero doy gracias a Dios de que hago uso de este don. Nos está diciendo el 18, miren el 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué dijo ahí? Simplemente delante de otro, yo no me voy a poner a hablar en lenguas, a no ser que sea un mensaje dado en lenguas a la congregación, que ese don no lo tienen todos los creyentes. Exactamente, y Adriana, ahí quería llegar, y de hecho pensaba ir yo ahora, por el hecho de que mucha gente cuando recibe el Espíritu Santo y empieza a orar en lenguas, se piensan que son súper espirituales porque mucha gente en la iglesia no lo hace. Entonces empiezan en la iglesia a hablar en lenguas en voz alta, y date cuenta que aquí Pablo dice, en una asamblea, no lo hagas así. ¿Por qué? Porque esa es una oración personal, una oración en la cual tú te estás edificando. El que el resto de la gente te oiga, no te van a pensar, ay, qué espiritual es esa persona. No. ¿Por qué? Porque eso es algo que todo el mundo recibe. Todo el que lo quiere, lo puede obtener. Pero en una asamblea es mejor que hables con tu entendimiento, porque el propósito de todo esto es edificar, tanto a nivel personal como a aquellos que te están oyendo. Y 1 Corintios 14:39 dice, así que hermanos, no impidáis el hablar en lenguas. A todo aquel que esté escribiéndole, llamándole, molestándole, eso no se puede, sáquele 1 Corintios 14:39, escrito está. No impidáis el hablar en lenguas. Bueno, Adriana, hemos llegado a esta conclusión. Así que las lenguas es para nosotros hoy. Amén. Utilícenla, que esa es una herramienta fundamental, principal, vital para nuestras vidas. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.